dos suras o dos capítulos del Corán que están a la par, el 93 y el 94, y que están relacionados entre sí y que son de mis capítulos favoritos. Están dirigidos primero para el profeta Muhammad, la paz sea con él, o sea, fueron revelaciones primeramente para él, no solo en la transmisión, sino en el sentido de que él estaba involucrado en ciertas situaciones y estos capítulos y estos conjuntos de versículos le dieron sosiego. Pero además de esto, fuera de que los capítulos fueron revelados para una situación en particular con él, son capítulos que tienen que ver también con todos los musulmanes y con todos los creyentes. Cuando los musulmanes vemos estas letras, leemos estos capítulos y estos versículos, si nosotros reflexionamos verdaderamente en ellos, si nosotros le ponemos importancia a cada letra y a cada frase, nos vamos a dar cuenta que también es un beneficio para nosotros, que nos pueden ayudar mucho en las dificultades de la vida. Y es que las personas hoy en día, debido a los medios y debido a la educación, más que todo hoy en día, entienden que el objetivo primordial del ser humano es la búsqueda de la felicidad. Es decir, nos bombardean por todos lados que el ser humano tiene que buscar la felicidad. Entonces quiere decir que el ser humano vive luchando por encontrar ese bienestar. Y los medios nos enseñan que la felicidad generalmente está en lograr cosas materiales. Es decir, de alguna manera los medios, la publicidad, nos enseña o nos empuja a que consiguiendo estas cosas materiales, nosotros vamos a lograr bienestar. Entonces esto es un problema, porque las cosas materiales generalmente están relacionadas con el dinero. Y el dinero es muy difícil de conseguir. El dinero está reducido en pocas manos. El dinero no crece en los árboles. Y el dinero necesita muchísimo esfuerzo. Entonces, lo que pasa es que si la felicidad está relacionada con el dinero, pero el dinero es difícil de conseguir, fuera de la plata que se consigue para aliviar las necesidades de supervivencia, o sea, la comida, la vivienda, la vestimenta, la educación, después de que esto sea cubierto, venir y conseguir más dinero para obtener otras cosas es extremadamente complicado. Eso quiere decir que la mayoría de la gente es infeliz. Si la felicidad está relacionada con los bienes materiales, los bienes materiales están relacionados con el dinero y el dinero es difícil de conseguir, fuera de lo que se consigue para aliviar las necesidades básicas, la mayoría de la gente es infeliz. Y la mayoría de la gente intenta, de alguna manera, paliar o menguar esta insatisfacción gastando más allá de lo que tiene. Entonces aquí vienen los préstamos, las tarjetas de crédito, el día de pago. Entonces la gente, el día de pago, por ejemplo, o cuando vienen ingresos adicionales como el aguinaldo y cosas así, utiliza la totalidad de esta situación para obtener estas cosas materiales que solamente las puede obtener en estos momentos. Y el problema de esto, o el meollo de esto, es que esto es momentáneo, porque después vienen las consecuencias del endeudamiento, las consecuencias de los cobros de las tarjetas de crédito, los intereses enormes, y esto hace que la vida sea increíblemente infeliz en nuestras sociedades. La otra cuestión es que hay alguna gente, un porcentaje de gente reducida, que logra obtener estas cantidades necesarias de dinero para, además de paliar sus necesidades básicas, tener más allá de. Pero resulta que esta gente que tiene estas posibilidades, que es un porcentaje ínfimo comparado con la gente que no tiene estas posibilidades, tampoco tiene una sensación de bienestar constante. Porque la felicidad o esa sensación de bienestar es extremadamente efímera y corta.
Por ejemplo, cuando uno tiene el objetivo de algo, de comprar algo, por ejemplo, el proceso para comprar ese algo, conseguir de a poco este algo, ahorrar, guardar el dinero, esperar que me paguen, ese proceso genera un neurotransmisor en el cerebro que se llama dopamina. Entonces ese proceso del caminar hacia ese objetivo hace que haya esta segregación de este neurotransmisor en el cerebro y se sienta cierto bienestar, cierta alegría cuando alguien va caminando hacia el objetivo. Pero cuando ya logra el objetivo, cuando ya funciona lo que quería y logra el objetivo, que como les digo, es un porcentaje pequeño de la gente, resulta que en el momento que lo logra, se segrega en el cerebro otro neurotransmisor que se llama serotonina, que da tranquilidad y hay un momento de tranquilidad, pero después inmediatamente, el siguiente día, el ser humano quiere otra cosa. Inmediatamente, ya el carro que compró, la casa que compró, el objetivo que logró, se queda atrás y el ser humano empieza a pensar en otra cosa. Y otra vez vuelve el ciclo. Por eso es que mucha gente que tiene plata, mucha gente que logra estos objetivos, vive también infeliz. Vive también intranquilo y vive también vacío. El objetivo del ser humano, entonces, no tiene que ser encontrar la felicidad. Para el ser humano y para el creyente, la felicidad no está aquí. El objetivo del creyente es, como lo he dicho en charlas anteriores, es pasar las pruebas. Entonces el creyente entiende, o el musulmán entiende, que la dificultad es parte de la vida y que siempre va a haber dificultad. La gente llega a los 40, 50, 60 años luchando para no tener dificultades y sigue teniendo dificultades. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente? Entender que la dificultad es parte de la vida. Hay mucha gente que busca las religiones o las filosofías o los gurús o el coaching porque de alguna manera creen que con esto ya no van a haber dificultades. Es decir, por ejemplo, hay gente que cree que haciéndose religioso o haciéndose musulmán o haciéndose cristiano, la lógica es que va a tener una vida de facilidad. Creen que si yo llego a una iglesia y me hago de la gente buena o de la gente cercana a Dios, entonces los problemas se van a ir. Y yo ya no voy a tener dificultades. Y voy a ser de los escogidos de Dios y Dios va a impedir que las dificultades lleguen a mí porque tengo una especie de guardián que me cuida. Neles pasteles. Esté en la situación que esté, ya sea cerca de Dios o lejos de Dios, en una religión o fuera de la religión, sea creyente o sea ateo, siempre la dificultad va a venir. Siempre, toda la vida. Igual que la alegría va a venir. Esto sucede incluso con los profetas. Los profetas, que son las personas más cercanas a Dios en la humanidad, las personas escogidas para traer el mensaje de la humanidad, o sea, los ejemplos, la crema innata, le creme de le creme, la crema de la crema, tienen terriblemente dificultades. De hecho, muchos de los profetas tienen muchísimas más dificultades de las que tenemos nosotros, las personas simples mortales. Así que acercarse a Dios no significa que las dificultades van a cesar y se van a acabar. No va a pasar eso. Lo que pasa con la religión, al menos con el Islam, es que el musulmán, si reflexiona en la revelación, vive y entiende la dificultad. Y la dificultad, como le entiende, y le entiende que es parte de la vida, va a ser menos gravosa y menos pesada. La carga va a ser menos pesada. Por ejemplo, la gente dice cosas como, mire, me divorcié porque yo ya no soy feliz. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a rehacer mi vida y ser feliz. Entonces yo a mi marido, ese viejo gordo, ya no me hace feliz. Entonces voy a destruir un matrimonio de 15, 20, 22 años porque yo tengo derecho a vivir y a ser feliz. Y se destruyen los matrimonios y se destruye la familia por esta estupidez de la felicidad que tampoco la encuentra con el otro.
Tal vez un momento, tal vez en la noche de bodas, tal vez en el baile de bodas, tal vez cuando están saliendo, pero después de un par de años vuelve otra vez. Entonces, mira, es que yo no soy feliz y al final tiene 5 divorcios. Pero cuando el creyente entiende que la dificultad es parte del matrimonio, no necesariamente por una dificultad va a destruir ese vínculo. Porque sabe que la dificultad es normal y que la felicidad absoluta es un sueño que no se logra en esta vida. Lo mismo con un negocio. Alguien abre un negocio, empieza a tener dificultades y dice, ay, yo no voy a cerrar porque yo pensé que era otra cosa. Pero cuando un creyente sabe y entiende que las dificultades son parte del negocio y que si quiere tener ese negocio va a tener dificultades, no, una dificultad no lo va a hacer cerrar el negocio. Las dificultades son buenas, aunque ustedes no lo crean. De hecho, las dificultades tienen un montón de cosas positivas. La primera cosa es que nos hacen crecer. Así como el hierro se fortalece con el fuego. La dificultad forja al hombre. Segundo, nos hacen entender y apreciar la facilidad. Porque si no tuviéramos dificultad en la vida, ¿cómo podríamos apreciar la facilidad? Es necesario que haya dificultad para que podamos apreciar la facilidad. La otra cosa que desde la perspectiva religiosa islámica, las dificultades nos hacen expiar pecados. O sea, la dificultad y los problemas hacen que nosotros expiemos cosas malas que hemos hecho. Hay un dicho por ahí de un sabio del Islam que dice, la gente va a querer regresar a la tierra y que le hayan cortado la piel con tijeras hasta quedarse sin piel, al saber cuánto el dolor hizo que expiaran pecados. Así que las dificultades también ayudan a expiar pecados. También las dificultades, algunas personas la hacen volverse a Dios. Es decir, hay muchas personas que cuando están hundidas en la dificultad, en los problemas, vuelven hacia Dios. Entonces, una dificultad que te acerque a Dios es muchísimo mejor que una facilidad que te aleje de Dios. La facilidad a veces genera autosuficiencia. Y esa autosuficiencia y seguridad alejan a mucha gente del Creador. Entonces, ¿qué es mejor? Por supuesto que la dificultad. Por supuesto que la dificultad. Una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad que incluso sea terminal, que te acercó a Dios, vale muchísimo más que una vida de riqueza y tranquilidad que te alejaron de Dios. Cuando estés en la otra vida, de cara al Creador, vas a agradecerle tanto que te trajo esta desgracia que te llevó a Dios. Además de eso, las dificultades nos hacen estar menos apegados a este mundo. Porque la dificultad viene y nosotros entendemos como creyentes que la dificultad en esta vida genera tanta carga que ya vamos a dejar este mundo y que viene una vida que no va a tener dificultades. Porque el Corán dice claramente que en la otra vida, en el paraíso, no van a haber dificultades ni problemas, ni tristeza, ni dolor. Ahí va a haber una felicidad pura y efímera. Larga. Una felicidad duradera. Entonces ahí es donde verdaderamente la dificultad va a quedar afuera. Pero esto no se logra en esta vida. El profeta Muhammad, la paz sea con él, tuvo muchas dificultades en su vida. Pero hoy quiero hablar de una que es la que hace, esta dificultad es la que hace que sea revelada una de las suras que yo les quiero comentar este día. Uno de los capítulos del Corán que yo les quiero comentar este día. Resulta que hubo un momento que la revelación cesó. Es decir, el ángel Gabriel descendía y revelaba al profeta Muhammad, la paz sea con él, ciertos versículos del Corán para situaciones importantes. Y no había una cronología ordenada, sino que el ángel venía, el profeta o escuchaba lo que el ángel decía y lo repetía. Pero hubo un tiempo donde el ángel Gabriel no descendió y el ángel Gabriel, la paz sea con él, no trajo la revelación al profeta Muhammad, la paz sea con él. Y él estaba desesperado porque no venía la revelación. Este es un signo
de que él no se inventaba las revelaciones, porque si se las hubiera inventado, nunca hubiera pasado este problema. Los incrédulos empezaron a burlarse del profeta. Y le dijeron, tú que eras el mensajero, te ha abandonado tu Señor. Te abandonó, ya no tenés la revelación. ¿Qué pasó? El profeta empezó a entrar en una fuerte depresión. Porque la revelación no venía. Hasta que dicen algunas tradiciones que quería lanzarse de una montaña. Tenía deseos de lanzarse de una montaña. Sentía que su propósito y todo lo que él creía estaba perdido, triste y agobiado. Imagínense las dificultades de los profetas, que se deprimen, que se ponen tristes, que se sienten solos, que se agobian. No es que yo me acerque de Dios, aquí el evangelio de la prosperidad y usted va a ser millonario porque Dios le va a dar el 100 por 1 y usted no va a tener problemas. Eso no existe. Así que si usted viene aquí porque todo le va a ir bien, mejor no venga porque no es así. No es así. Entonces sucede que con el tiempo, las tradiciones hablan de diferentes periodos de tiempo en que la revelación cesó. Así que no voy a entrar en ese detalle, pero sí hubo un tiempo en que la revelación cesó y de repente, sin esperarlo, el ángel Gabriel descendió y trajo uno de los capítulos que tienen versos que son de los favoritos para mí en el Corán. Entonces la sura se llama At-Wat Duha, que es como por la media mañana, algo así se puede traducir al español, porque es cuando ya la claridad está fuerte, no cuando está rayando el alba, sino que cuando ya hay luz. Esa es la palabra en árabe, Ad-Duha. Y entonces si hubiese Wat-Duha, por la media mañana sí podemos encontrar una traducción. Y por la noche cuando se serena. Alá jura por estas dos cosas en esas aleyas, en estos dos versículos. Por la media mañana, Wat-Duha o Alayla idha saja. O sea, por la mañana, por la media mañana y por la noche cuando se serena. Y después viene y dice que tu Señor no te ha abandonado, ni te aborrece. Es que tu Señor no te ha abandonado, ni te aborrece. Imagínense estas palabras, después de la dificultad del profeta, cómo se sentía, llegaron al corazón de él. Que Alá le decía, no te he abandonado, ni te aborrezco. Pero no cuando uno quiere, cuando Alá quiere, en el tiempo correcto, Alá ni no te ha abandonado, ni te aborrece. Y sin duda, y que viene una promesa, y sin duda que la otra vida será mejor para ti que esta. Sin duda, que la otra vida será mejor para ti que esta. Dios te dará hasta que quedes satisfecho. Por ventura, le contesta Dios, por ventura acaso no te encontró huérfano y te amparó. O sea, le dice al profeta, ¿acaso en el pasado, cuando era huérfano, porque ya sabemos que el profeta era huérfano de padre y de madre, y le dice, ¿no te encontró huérfano y te amparó? Y te encontró extraviado y te encaminó, y te halló necesitado y te enriqueció. O sea, Alá le recuerda al profeta, ¿acaso no te encontré huérfano y te amparé? ¿No te encontré desviado y te guié? ¿No te encontré pobre y te enriquecí? Si es el caso, cuando estabas en la dificultad, no te agracié. Y después viene y le dice, y es una obligación, después viene y le dice, por eso al huérfano no le maltrates. Por eso al huérfano no le maltrates, ni tampoco rechaces al mendigo. Ni tampoco rechaces al mendigo, pero divulga la merced de tu Señor. Ok, esta es una traducción cercana a la realidad, cercana, porque el árabe, ustedes saben, es otro idioma y es complicado traducirlo completamente, pero digo que es una buena traducción. La primera cosa que quiero decir es que el Corán utiliza signos para que nosotros reflexionemos en esos signos. Y cosas tan sencillas como, por ejemplo, los primeros dos versículos cuando Alá dice, juro por la media mañana y por la noche, cuando se serena, que Alá está poniendo
dos cosas que pasan en nuestra vida que son contrarias. Evidentemente la luz de la mañana o la mañana es la antítesis o lo contrario a la noche. El bullicio del día es diferente a la tranquilidad de la noche. El calor del día es diferente al frío de la noche. La búsqueda del sustento del día es diferente al descanso de la noche. Y la noche y el día está presente en nuestra vida como está presente la facilidad y la dificultad. Porque esta sura se trata de eso, la facilidad y la dificultad. Entonces Alá dice, la mañana, ponele coco, la mañana, la luz y la noche. En la vida tenés dos cosas diferentes que se interrelacionan. Se ponen en extremos diferentes y las vivimos todos los días. Todos los días, cada ciclo de 24 horas, nosotros vivimos el día y la noche. Y hasta que nos muramos, vamos a vivir el día y la noche, que son completamente distintos. Hay algunos que les gusta más el día y otros que les gusta más la noche. A mí me gusta más la noche, por ejemplo. Por eso me acuesto tarde y todo. Pero hay gente que le gusta más el día, se levanta temprano, va a trabajar. Dos momentos diferentes, características diferentes, situaciones diferentes, extremos diferentes en la misma vida. Exactamente como la dificultad y la facilidad. El Corán dice en otras aleyas, o en otros versículos, en la sucesión de la noche y del día, hay signos para los dotados de intelecto. En la sucesión de la día y la noche, hay signos para los que reflexionan. Si uno se pone a reflexionar en esto, se da cuenta, el día y la noche son separados. El hombre vive en la día y en la noche, el hombre vive en la dificultad y en la facilidad. No se puede pensar en vivir solo de día. Y no se puede pensar solo vivir de noche. Hay que vivir de día y de noche. Hay que vivir en la dificultad y en la facilidad. Si ahorita ustedes están tristes, van a estar alegres. 100%. Pronto. Y si ustedes están alegres, van a estar tristes. 100%. Pronto. Ni la alegría nos debe hacernos sentir seguros porque ya viene la tristeza. Ni la tristeza debe hacernos sentir desesperados porque ya viene la alegría. La sura siguiente es la sura 94, o sea, es la siguiente sura, que se llama el sosiego. Está relacionada con la 93. También es una sura, un capítulo dirigido hacia el profeta Muhammad, la paz sea con él, pero también para los creyentes y también para algunos de los creyentes. Al menos yo me siento increíblemente identificado con ellas. Entonces la sura 93 dice Alam nashrah laka sadrak en árabe. Y ese Alam nashrah laka sadrak, el ángel Gabriel le dice al profeta, ¿acaso no te hemos abierto el pecho? ¿O acaso no te hemos abierto el corazón? Y te hemos librado de la carga. O sea, Alá le está diciendo al profeta, cuando estaba agobiado, en un momento que estaba, ¿acaso no hemos abierto tu corazón? Algunas tradiciones dicen literalmente, otras tradiciones dicen, habíamos abierto tu corazón al Islam, a la creencia, a la fe. ¿Acaso no hemos abierto? Porque Alá es el final, el dueño de todos los corazones, Él los abre y los cierra. Y dice, ¿acaso no hemos abierto tu pecho? Y te hemos librado de la carga que agobiaba sobre tu espalda. ¿Acaso no hemos abierto tu corazón y te hemos aliviado de la carga que agobiaba tu espalda? Y hemos puesto tu nombre en un lugar elevado. Ese no eras nadie. ¿Y acaso no te hemos puesto en un lugar elevado? De hecho, yo estoy hablando del profeta Muhammad, pasada con él 1444 años. 45, 40, después. Estoy hablando de él, pues, deseando paz para él. Y dice, ¿acaso no hemos puesto tu nombre en un lugar elevado? Y entonces viene una frase del Corán que es importante para mí y que tiene que ver con lo que estoy diciendo, que dice, porque es cierto que
junto a la dificultad está la facilidad. Wa inna ma'al usri yusra. ¿Por qué es cierto? Que junto a la dificultad está la facilidad. Fíjense bien, como el día y la noche. Y después repite el Corán. Sí. Otra vez, el siguiente versículo. Sí, junto a la dificultad está la facilidad. Sí, junto a la dificultad está la facilidad. Lo repite en el siguiente verso. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. A la par de la dificultad está la facilidad. Así pues, cuando hayas terminado tus quehaceres, esfuérzate por más. Y a tu Señor anhela. Y a tu Señor anhela. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Y es importante, porque mucha gente busca las religiones, los partidos políticos, las filosofías, los negocios para arreglar su vida. Aquí me voy yo, aquí me van a dar un buen hueso, o aquí me va a escuchar Dios y me va a dar riqueza, y aquí no sé qué, y aquí no sé cuánto. No existe esa fórmula para nadie, ni siquiera para los hombres más poderosos y más ricos de la historia de la humanidad ha existido la facilidad. De hecho, ustedes no saben qué importante es para alguna gente no tener dinero. Es más feliz a veces que de los que no tienen. Hay alguien que decía, mira, uno de los problemas graves que tiene la gente es la facilidad, dice. Porque antes, por ejemplo, tenían que ir al río a traer un balde de agua. Y el río estaba como a, ¿qué? 1 hora. Entonces la gente se levantaba a traer el balde de agua, pues. Y a veces necesitaban 4. Así que pasaba toda la mañana jalando agua para la casa. Y entonces venía la hora del almuerzo. Y entonces se sentaba a comer cansado, porque había estado jalando el agua. Y comía, y le sentía riquísimo los frijoles porque estaba cansado, pues, medio deshidratado. Y se echaba una siesta de 1 hora y se levantaba con energía. O sea, no tenía tiempo para ser infeliz, pues. Y hay gente que se levanta en la mañana y tiene el agua, la refrigeradora con hielito. Y que en la mañana se levanta y dice, ¿qué ondas? ¿Qué hago? Y esa facilidad genera muchas dificultades en las personas, millonarios que no hayan que hacer, ya tienen todo. No saben qué comprar, no saben qué desear, están hartos de todo. La dificultad es importante. Aunque la gente se queje de trabajar, es una bendición. Así que él me dice, ¿y vos por qué tanto trabajas? Si que trabajar es bien rico. Mentalmente, estar ocupado en algo es importante. Tener un problema que resolver es importante para la vida. No que qué chivo, toda la vida, sí. ¿Por qué uno disfruta las vacaciones? ¿Por qué la gente disfruta, la gente trabajadora que tiene horarios de 8 horas y feliz en las vacaciones de Semana Santa? ¡Ay, qué envidia! Pues sí, porque solo tiene esos días. Pero imagínate que pudiera ir todos los días que quisiera a la playa, no va. Hay gente que compra casa con piscina y no usa la piscina. Después 1 semana felices, pero después la piscina está tirada ahí. ¿Cómo comprar el carro del año? Y qué bonito el carro del año, pero después de 1 año de andarlo, ya no es carro del año, ya ni te das cuenta de que andas el carro del año. La dificultad es una bendición para el ser humano, aunque ustedes no lo crean. Es necesario. Igual que alguien podría decir, ay, que la noche no me gusta porque tengo que dormir y yo quiero estar despierto. Como los niños, que yo no quiero acostarme, quiero seguir jugando. La noche es importante. Igual que el día es importante. La dificultad es importante. Igual que la facilidad es importante. El creyente tiene que aprender a vivir con las dos cosas. De hecho, el Corán dice, el Corán dice que cuando el ser humano entra en la dificultad, porque Allah dice, vamos a probarlos con algo de tristeza, de pérdida de bienes y personas, pero anuncia buenas nuevas para los que son pacientes. Que cuando les sucede una desgracia, dicen, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, que significa, de Allah somos y a Él es el retorno. Estos son los veraces y estos tendrán una gran recompensa. Entonces, ¿qué tiene que hacer el creyente cuando le entra una dificultad? Decir, de Él, Allah soy, y a Él retorno. A Él retorno. Entonces me dirá, usted qué fácil. No, es que así es.
Va a costarnos, nos vamos a sentir tristes, nos vamos a sentir con dolor, nos vamos a sentir mal, pero tenemos que decir esto primero. 1, 2, empezar a pensar. Esto va a pasar. Sea la dificultad que sea, va a pasar. No hay mal que dure 100 años. Va a pasar. Entonces, cuando estoy en la dificultad, 3, esta vida es una prueba. Pero la gente viene y empieza a renegar y empieza a decir, ¿y por qué? Y que yo le pido a Dios, y por qué Dios no me contesta, y por qué no sé qué, y por qué no sé cuánto. El profeta Muhammad en un hadith dijo, hablando de la súplica del necesitado, o del desesperado, o el que tiene dificultades, dice, la súplica de una persona será respondida. La súplica de una persona será respondida en tanto que no implique ningún pecado. O sea, no puedes pedir un pecado, pues, algo prohibido. Ni la ruptura de los lazos familiares, ni que se apresure. Fíjense bien, no va a ser respondida si se está pidiendo un pecado, si se está pidiendo la rotura de un lazo familiar, o sea, que se muera mi hermano, o que se muera mi papá, o mi hijo, o no lo quiero ver, o que le vaya mal, o me quiero separar, ¿no? O que se apresure. Entonces todos entendieron los primeros 2 puntos, pero no entendieron lo de se apresure. Entonces los compañeros del profeta le preguntaron, oh mensajero de Alá, ¿qué quieres decir con apresurarse? ¿Qué quieres decir con eso? Entonces el profeta contestó, cuando alguien dice, he hecho una súplica, pero no tengo respuesta. He hecho una súplica, pero no tengo respuesta. Se desanime y deje de suplicar. Vos no vas a obtener la respuesta de Alá porque a vos te da la gana, sino que la vas a obtener en el tiempo que Él quiera. Otro dicho del profeta Muhammad, la pasada con él, que es bonito, dice que Alá dice que yo soy como mi siervo cree que yo soy. Si yo creo que Alá es generoso, Alá va a ser generoso. Si yo creo que Alá es perdonador, Alá va a ser perdonador. Si yo creo que Alá es severo, va a ser severo. Entonces uno tiene que pensar, Alá es generoso. Ahora, fuera de todo esto, tienen que entender que para que la súplica sea contestada y para que Alá me libere de mis cargas, yo tengo que merecerlo. O sea, yo no puedo andar en el pecado desgraciado sin arrepentirme y sin la firme voluntad de no volver a cometer el pecado y creer que Dios me va a escuchar. O sea, por ejemplo, para nosotros los musulmanes, yo he hablado, me dice, es que mira, Dios no me contesta, fíjate. Yo le estoy pidiendo y no me contesta. Primer error, el profeta dice, no digas eso. Pero yo le digo, mira, y rezaste tus 5 oraciones. No, la verdad es que... Entonces, pues, ¿cómo pues? Si no haces ni siquiera lo básico, ¿cómo vas a esperar que el Señor te responda, pues? Entonces, lo primero es cumplir los preceptos. Entonces, es un hijo que es maleducado con su mamá o con su papá y va a pedirle a Dios, ¿que usted cree que le va a escuchar? Mucho se habla en las sociedades, por ejemplo, de sacrificio, decíamos en un tema anterior. Es necesario un sacrificio para que Dios te perdone. ¿Quién dice eso? Dios no necesita sacrificio para perdonarte. Dios te perdona si vos te arrepentís. De hecho, Jesús, en el Evangelio, Mateo, degrada el sacrificio. Fíjense bien, viene Jesús y dice, si vas al altar con tu ofrenda, así lo traduce Mateo, pero la palabra en hebreo es corbán, que significa sacrificio. De hecho, en árabe también. Si vas con tu corbán, con tu ofrenda sacrificial al templo, y estás enojado con tu hermano, deja la ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano y después presenta tu ofrenda. O sea, es irrelevante. El sacrificio es un acto simbólico. Vos tenés que ir donde tu hermano y arreglar el problema con él. Y después venís al ritual. Entonces, ser humano quiere que Alá le conteste, tiene que arreglar estos problemas con su vecino, con su cercano, con su familiar y con Alá primero. Porque hay obligaciones que es con Alá la oración, por ejemplo. Después de haber cumplido esto, entonces viene
suplicar por lo que querás. ¿Querés unos zapatos de Camar Store? Podés pedírselo a Allah. Ah. ¿Podés? Si vos querés una casota grande, podés pedírselo a Allah. Si querés que te cure de la enfermedad, podés pedírselo. Cualquier cosa se lo podés pedir. Pero no va a venir la respuesta como vos querás y en el tiempo que vos querás. Entonces, aunque yo sea una persona que está cumpliendo mis obligaciones, incluso, no va a venir cuando yo quiero, incluso puede ser que nunca esa súplica se cumpla en esta vida, pero seguro que Allah te va a dar algo mejor en la otra vida. O te va a dar algo mejor en esta vida porque tal vez lo que estás pidiendo es malo para vos. Entonces, de resumidas cuentas, el ser humano y el creyente va a vivir en la dificultad y en la facilidad, en las dos cosas. Y la dificultad va a estar a la par de la facilidad. Inna ma'al usri yusra. ¿Ah? Cerca, a la par de la dificultad, está la facilidad. Entonces, no pensemos que vamos a tener una vida libre de dificultades. Pensemos mejor que el mejor asidero, el mejor agarradero, el mejor refugio para cuando estoy en dificultades es Allah, glorificado sea. Y que cuando nos pase una dificultad que puede ser una prueba y algo que nos limpie, debemos decir, Inna lillah wa inna ilayhi rajaun. De Allah somos y hacia Él es el retorno. Muchas gracias, hermanos, que Allah les bendiga.